En el pequeño pueblo de San Pedro del Llano, ubicado en las tierras altas de México, existe una leyenda que ha perdurado por generaciones. Cada familia tiene su versión, pero todos los habitantes coinciden en lo mismo: el río que atraviesa las afueras del pueblo es un lugar al que nunca debes acercarte, especialmente de noche. La historia cuenta que hace más de 100 años, en ese mismo río, una mujer vestida de blanco perdió a sus hijos en un accidente trágico. Algunos dicen que fueron arrastrados por la corriente durante una tormenta, otros afirman que se ahogaron cuando ella, cegada por la tristeza, los sumergió en el agua. Sea como fuere, la mujer, conocida ahora como la Dama del Río, se convirtió en una figura de terror, condenada a vagar por las riberas del río, llorando y buscando a sus hijos. El río había cobrado muchas vidas a lo largo de los años, siempre de forma misteriosa. Los lugareños decían que los susurros del agua podían hipnotizar a quienes se acercaban demasiado, y que una vez que escuchabas el llanto de la dama, tu destino estaba sellado. Carlos, un joven del pueblo, no creía en esas historias. Como muchos adolescentes, las leyendas locales le parecían cuentos inventados para asustar a los niños. Él y sus amigos solían hablar de la Dama del Río con desprecio, riéndose de la superstición que mantenía a los habitantes alejados de la ribera. Para Carlos, era solo un mito, nada más que una invención del pasado. Una noche, después de una fiesta en el pueblo, Carlos y sus amigos decidieron desafiar la leyenda. Con unas cervezas en mano y riendo a carcajadas, caminaron hacia el río, decididos a demostrar que no había nada que temer. Cuando llegaron, la luna llena iluminaba el agua, que fluía tranquila y silenciosa bajo las sombras de los árboles. No había señales de nada extraño. El grupo de jóvenes se sentó junto al río, bebiendo y lanzando piedras al agua. La noche estaba calmada, hasta que uno de ellos mencionó en tono de burla: ¿y si llamamos a la Dama del Río? Todos rieron, pero Carlos, decidido a demostrar su valor, se levantó y caminó hasta la orilla. «Dama del Río», gritó, su voz rompiendo el silencio. «Si de verdad estás aquí, ven por nosotros». El eco de su voz resonó en la distancia, pero no hubo respuesta. Se rieron de nuevo, convencidos de que nada pasaría. Pero entonces, el viento cambió. Una brisa helada comenzó a soplar desde el río, agitando las hojas de los árboles y enfriando el ambiente. Los jóvenes dejaron de reír, y un silencio incómodo los envolvió. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El río, que antes parecía tan tranquilo, ahora tenía un aire inquietante, como si algo estuviera cambiando en su interior. Y entonces lo escucharon. Un sonido suave, apenas audible al principio, pero inconfundible, el llanto de una mujer, proveniente del otro lado del río. ¿Lo escucharon?, preguntó uno de sus amigos, con la voz temblorosa. Todos asintieron en silencio, incapaces de articular palabra. El llanto se hizo más fuerte, y con él, la corriente del río pareció volverse más rápida, como si respondiera al dolor de la mujer. El sonido del agua se mezclaba con el gemido distante, creando una atmósfera aterradora. Carlos, aún tratando de mantenerse firme, gritó nuevamente: «¿Quién está ahí?». El llanto se detuvo abruptamente. Durante unos segundos, no se escuchó nada más que el sonido del agua. Pero entonces, desde el otro lado del río, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, con un vestido blanco que flotaba ligeramente sobre el agua, como si no tocara el suelo. Su cabello negro caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Carlos y sus amigos quedaron paralizados por el miedo, incapaces de moverse o de apartar la vista de la figura. El silencio se rompió cuando la mujer alzó el rostro. Aunque estaba demasiado lejos para distinguir detalles, sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Y entonces habló, pero su voz no era un grito,
sino un susurro que flotaba en el aire, rodeándolos. ¿Dónde están mis hijos? Los amigos de Carlos gritaron y corrieron hacia el pueblo, dejando atrás todo lo que llevaban. Pero Carlos se quedó allí, inmóvil, atrapado por el pánico. La dama del río se acercaba lentamente a la orilla, y el frío del agua empezaba a subir por sus piernas, aunque él no se había dado cuenta de que estaba dentro del río. El agua seguía subiendo, y la figura se desvaneció entre la niebla. Carlos no recordaba cómo había regresado al pueblo. Lo último que recordaba era el frío del agua y el brillo fantasmal de los ojos de la dama del río. Cuando recuperó la conciencia, estaba en su cama, empapado y temblando. Sus amigos, aterrados, lo habían encontrado en la entrada del pueblo horas después del incidente. Nadie dijo una palabra al respecto, pero todos sabían que algo había sucedido en el río esa noche. Los días que siguieron fueron extraños. Carlos no podía sacarse de la cabeza los ojos de la mujer y su voz, que resonaba en su mente: ¿dónde están mis hijos? Empezó a evitar salir de su casa después del anochecer. Cada vez que oía el sonido del agua del río, sentía que algo lo llamaba, algo que no era de este mundo. Los amigos que habían estado con él esa noche también comenzaron a comportarse de forma extraña. Uno de ellos, Manuel, empezó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a la dama del río arrastrándolo hacia el agua. Otros dos comenzaron a escuchar susurros cuando estaban solos, y todos afirmaban que sentían una presencia constante cuando estaban cerca del río, como si alguien los estuviera vigilando. Una noche, Manuel no apareció en casa. Lo buscaron durante horas, pero no lo encontraron. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado flotando en el río, sus ojos abiertos y su rostro congelado en una expresión de puro terror. Nadie en el pueblo quiso hablar del tema, pero todos sabían lo que había sucedido. La dama del río lo había reclamado. Después de la muerte de Manuel, Carlos sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que algo similar le sucediera a él o a los demás que estuvieron en el río aquella noche. A medida que los días pasaban, sentía que la presencia de la dama lo acechaba más cerca, y las noches se hacían más largas y oscuras. Un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría en las viejas leyendas, se acercó a Carlos una tarde. «La dama ya te ha marcado», dijo. «Solo hay una manera de detenerla». Carlos, desesperado por salvar su vida, escuchó atentamente. El anciano le explicó que la dama del río no descansaría hasta que alguien le devolviera lo que había perdido, sus hijos. Nadie sabía cómo ni por qué, pero la leyenda decía que la mujer había sido traicionada por su propio esposo y que, en un ataque de desesperación, había perdido a sus hijos en el río. Desde entonces, su alma vagaba por las riberas, buscando vengarse y reclamar nuevas víctimas. Carlos no sabía si podía confiar en el anciano, pero ya no tenía opciones. Sabía que si no hacía algo pronto, acabaría como Manuel. Decidido, fue al río una última vez, armado con una ofrenda, juguetes y objetos que, según el anciano, podrían apaciguar el alma de la dama. Cuando llegó a la orilla, la niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros. Depositó los juguetes en la orilla y esperó. El susurro llegó como antes, suave y constante. Y entonces, una vez más, apareció la figura vestida de blanco. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pero esta vez su rostro no era de ira, sino de una tristeza profunda. Carlos se arrodilló en la orilla y susurró: «Aquí están. Aquí están tus hijos». La dama miró los objetos durante lo que parecieron horas, y luego, sin decir una palabra, desapareció en la niebla. El río se calmó, y el viento dejó de soplar. Carlos supo que la dama había aceptado la ofrenda. Y aunque nunca podría olvidar lo que había visto, sabía que al menos había sobrevivido.